Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. En la descripción de este video estoy dejándote el link de la página de Misterio y Terror Morales, autor de los siguientes relatos que vas a escuchar. Por favor, síguelo. En la noche, escrito por Alex Morales Gómez. Cae una lluvia pertinaz. Toda la tarde fue lo mismo y ahora en la noche pasa igual. Estoy en mi habitación tomándome un café cuando escucho fuera un lamento, un quejido bastante lastimero y triste. Me imagino lo peor. Salgo en la noche sin luz alguna, sin nada que me proteja de la lluvia. Llego a la zona verde del frente de mi casa y allí no hay nadie, pero estoy seguro de dónde provenía el sonido. El lamento era algo bastante triste. Busco por todos lados, intentando encontrar a la mujer que está sufriendo. Y digo la mujer, porque tenía la seguridad que ese lamento era de una mujer. Quedo empapado hasta los huesos. El frío es insoportable. Voy de nuevo a casa cuando una voz desde afuera me dice: ¡ayúdame! Miro al instante, pero allí no hay nadie. Un frío recorre mi columna. No es el frío de la noche o de la lluvia. Es un frío de algo que no pertenece a este mundo. Corro dentro de la casa a pesar del miedo que sentí. Quedo con la desazón que algo ocurre allá afuera. ¿Pero qué puede ser? Las noches se volvieron eso, un constante lamento. Al principio siempre salía a ver quién podía ser. Con el tiempo entendí que era algo ajeno a mis posibilidades de ayuda. También se volvió un llamado de ayuda cada que entraba a la casa en las noches. Dejé de preocuparme por esto y seguí mi vida normal, pero algo cambió. Una noche de lluvia nuevamente desperté en medio de la noche. Al principio no supe el por qué. Entendí que escuché la voz de ayúdame mientras dormía. Un olor a flores secas cubría mi habitación, por no decir que es un olor a muerto. Ese clamor de ayuda y a flores llegaba cada que llegaba la noche. En noches de lluvia era mucho más fuerte, aunque el clamor que pedía ayuda era suave y solo pasaba cuando yo no lo esperaba. Era bastante nítido a los oídos. Esta situación me estaba volviendo loco. Sin ningún conocimiento de lo que pasaba, consulté a un sacerdote. Este me recomendó orar. Cada noche que sintiera aquello debía orar, pero de nada sirvió. Todo seguía igual. Antes aumentaba cada noche. Me estaba volviendo loco. Así que sin saber del tema, acudí donde un espiritista. La mujer me aseguró que en la casa o afuera había un cuerpo. Esa alma clamaba ayuda, sin creer mucho de lo que decía. En la tarde fui y cavé donde creía yo que salía el lamento. Para mi mayor asombro y terror, había un cuerpo enterrado envuelto en bolsas plásticas. Al ver aquello llamé a la policía. Toda mi casa se volvió un caos. El peritaje médico decía que era una chica de 22 años. Fue el primer sospechoso, ya que su muerte fue llevada a cabo por un golpe en la cabeza, al parecer una maza o martillo. Pero de eso ya hacía algunos años, cuando yo no vivía en la ciudad. En investigaciones aquí y allá, la policía dio con que esa joven vivió ahí. Ya hacía algún tiempo, solo ella y su padre vivían ahí. Un día cualquiera el padre se fue, pero de la hija no se supo nada. La policía rastreó la dirección del padre, pero también este había muerto. Ahí se acabaron las pistas. No tenía ningún otro familiar registrado. Después de esto todo acabó. Pero después de lo vivido, vendí la casa y me fui de allí. Nunca se supo en realidad lo que pasó con la chica. Aristóbulo, escrito por Alex Morales Gómez. Corría el año 2018. Aristóbulo era un hombre feliz, a pesar de que no tenía hijos. Se había casado con una mujer que tenía 2 niñas y él las amaba como si fueran suyas. Él siempre fue un hombre retraído, muy tímido, de pocos amigos y de ninguna novia.
Aquella mujer era toda su vida. La esposa y las niñas habían viajado a la ciudad. Él se había quedado solo en la finca. El viernes subió al pueblo. Vivían en una población llamada El Ciprés. Quedaba a unas horas del pueblo. Aristóbulo había ido a misa. Aunque no era asiduo creyente, ese viernes le dio por entrar a misa de la tarde. Después se fue a la cantina y se tomó una sola cerveza. Allí se le acercó un hombre extraño, un hombre que no era de la región. Nunca nadie antes lo había visto y después de esta ocasión nadie lo volvió a ver. Llamándolo por su nombre, se le acercó y le dijo que si lo acompañaba el ciprés. Pero Aristóbulo era hombre de pocas palabras. Simplemente le respondió: no necesito compañía, ni de usted, ni de Dios, ni del diablo. Sin mediar una palabra más, se paró de la silla y se marchó. El extraño se paró y salió detrás de él llamándolo. A unos 100 metros lo alcanzó. Nadie sabe qué hablaron. Desde la distancia se veía que hacían gesticulaciones con los brazos. Como en la primera ocasión, vieron salir a Aristóbulo y dejar al desconocido ahí plantado. También en esta ocasión, el hombre a los pocos segundos salió detrás de Aristóbulo. Aristóbulo llegó a la finca casi 5 horas después. Ya estaba oscuro. El lugar donde vivían era bastante retirado de otros vecinos. A más de una hora quedaba el más cercano. Precisamente a este se encontró. El vecino venía buscando una vaca que se había salido del corral. Contaría después que Aristóbulo estaba extraño. Le dijo que no siguiera por el camino del bosque porque en este estaba el demonio. Sus ojos estaban desencajados. Estaba muy hablador. También dijo que cuando llegó al bosque, el canto de los grillos los podía entender. Decían: vas a morir. Él corrió por el camino para lograr salir pronto del bosque. También escuchó cuando el chillido de los monos eran voces que le decían: no hay de otra, tienes que morir. Aunque corría y corría, el bosque se hizo inmenso. Casi no logra salir de allí. El bosque está embrujado. Aunque quería seguir hablando, algo que nunca hacía, el vecino tenía afán de llegar a su casa. Esta estaba bastante retirada. Aunque no había podido encontrar la vaca, era preferible irse a su casa. Quedó que el domingo volvería para que hablaran de lo ocurrido. Aristóbulo llamó a su esposa. Ese mismo viernes por la noche, más de 10 llamadas perdidas habían en el celular de esta. Ella asegura que no lo escuchó. Ella debía volver el lunes por la tarde, pero al ver que este no contestaba el celular, se iba a correo, estaba apagado. Llamó al vecino que había perdido la vaca para que se diera una pasada por allí. Lo que encontró fue una escena de terror. Aristóbulo se había ahorcado. El vecino llamó a familiares y a la autoridad. Solo muy entrada la noche se hizo el levantamiento del cadáver. Ya olía mal. Según medicina legal, estaba allí colgado desde el viernes. Los familiares de Aristóbulo aseguran que este se suicidó porque su esposa tenía un amante. Ella asegura que no era así. La esposa no quiso volver a esa casa. El recuerdo y el dolor al saber cómo fue su muerte era más fuerte aún. La madre de Aristóbulo se fue un fin de semana para allí. Quería sacar las cosas de él y quemarlas o regalar lo que aún sirviera. La intención era alquilar la finca. Ya había varios interesados. Llegó viernes por la noche, un mes exactamente después de su muerte. Como el lugar era lejano y solo se podía ir caminando o a caballo, estaba muy cansada cuando llegó, así que muy pronto se fue a dormir. Sin mucha espera se quedó dormida. Despertó en medio de la noche. Alguien se había sentado al lado de su presión en el pecho y ese olor, que era el mismo que esparció su hijo muerto. Llena de terror lo escuchó hablar. Le dijo que su esposa no era la culpable de su muerte. Esto lo había hecho el demonio. Le pidió orar por él. Él se lo quería llevar al infierno. También le dijo dónde encontrar los restos de la vaca del vecino. Esta se había ido a una zanja y había muerto. La madre de Aristóbulo asegura que no lo soñó. Muchas veces intentaron alquilar la finca, pero pronto la entregaban. Dicen que el olor es insoportable. El canto del río.
escrito por Ale Morales Gómez. Sé que sonará extraño porque muchas personas no creen que estas cosas pasen, pero lo que vengo a narrar, porque yo lo viví. En el barrio aquel donde vivía pasaba un pequeño riachuelo. En este se escuchaban cantos, cantos de dentro del río. Cuando había cantos y voces era porque iba a ocurrir un desastre natural. Era algo extraño, pero una premonición de lo que iba a ocurrir, cuando se escuchaba música solamente y voces, pero de niños. Las ancianas aseguraban que había un aborto o había nacido un niño. Estas últimas voces de niños se aseguraba que eran duendes. Estos se alegraban de que llegara una nueva criatura. Para ellos no importaba si vivo o muerto. Esto los hacía feliz. Las madres de todos los pequeños les tenían prohibido salir después de las 4 de la tarde. Era muy frecuente que se perdieran niños en aquel lugar cuando el río se crecía por la lluvia. Se desbordaba no solo por sus orillas, sino que el agua inundaba las alcantarillas. Es como si lo que hubiese en el río fuera por el agua, ya que en el alcantarillado donde se rebosaba el agua se escuchaba también aquel canto. Una tarde después de un fuerte aguacero y una gran creciente del río, mi hermana y yo volvíamos del colegio en una de las tapas del alcantarillado que el agua del río había levantado. Mi hermana pequeña jugando metió uno de sus pies en una de ellas. Cuando un grito me alertó, corrí a ver qué pasaba. La pierna de mi hermana tenía un arañón feo y profundo, 5 marcas como de uñas. Era una mano muy pequeña. Fui con prontitud a casa con mi hermana y mi madre la llevó al médico. Allí no pudieron explicar qué pudo haber causado semejante herida. Parecía ser una mano, pero por su tamaño no podía ser humana, más aún por la profundidad de la herida. Las abuelas decían que cada 50 años el río cobraba víctimas con una borrasca. La que a mí me tocó vivir fue tan devastadora que arrasó con todo. El Estado debió reubicarnos y llevarnos a vivir a otro lugar. El río dejó todo desolado. El lugar le dicen el Valle de los Duendes, porque las personas que van al lugar de pesca o simplemente de paseo aseguran que en días fríos se ven duendes y se sigue escuchando el canto de niños en el río. Una tarde, una pareja con su niño de unos 6 años fue a dicho lugar. Mientras ellos charlaban alegremente, el niño jugaba unos pasos de ellos. Cuando unos gritos del pequeño los sacó de su charla, veían como una fuerza extraña e invisible los jalaba para el río. El niño lloraba, mientras el padre luchaba por arrebatarlo de esas manos que no podía ver. Mientras esto ocurría, del río seguía saliendo ese canto, una grata melodía acompañada de voces de niños. El pequeño diría después que un anciano pequeño lo quería llevar al río. Le aseguró que allí viviría muy feliz, pero el niño, al decirle que no, el pequeño anciano lo quiso llevar a la fuerza. De esto ya hace algunos años, y aunque no vivimos ya por esos lados, los ancianos esperan que cuando se cumplan otros 50 años, volverá a haber otra borrasca. El reflejo de mi hermano, escrito por Ale Morales Gómez. Mi hermano y yo nos encontramos un gran espejo, aunque estaba partido un pedazo. Decidimos llevarlo a casa. Era bastante grueso y en sus lados tenía grabado en relieve algunas figuras desconocidas para nosotros. Mis padres no estaban muy de acuerdo con que lo dejáramos en casa. Para ellos hay una creencia que un espejo partido trae mala suerte, pero no sabíamos por qué a mi hermano y a mí nos atraía tanto aquel espejo. En realidad es que mi hermano pasaba horas y horas mirándose en él. Mis padres tenían que darle sendas reprimendas para que fuera a la escuela o hacer cualquier otra cosa en la casa. A mí también me gustaba mirarme en el espejo, no lo puedo negar. No es que tuviese nada en particular, pero ver tu reflejo allí atraía. En esos días la salud de mi hermano empezó a decaer. Se le veía ojeroso y pálido de la piel. Comía poco y dormía menos. Una noche me levanté al servicio sanitario. Lo vi enfrente al espejo hablando con alguien dentro de este. Lo llamé por su nombre, pero no parecía escucharme. Estaba en otro mundo. Fui donde mis padres y los desperté para que vieran lo que estaba ocurriendo. Solo cuando mi padre se interpuso entre él y el espejo, reaccionó.
pero al volver a la realidad se desmayó. Su piel era como un papel. Es como si toda la energía se la absorbiera ese espejo. Pasados unos minutos volvió en sí. Mi madre estaba iracunda. Decía que teníamos que salir de ese espejo. Él no entendía lo que pasaba, ni siquiera recordaba que estuvo frente al espejo. Cuando cayó en la cuenta que querían deshacerse de este, lloró como un niño pequeño. El espejo se iría, pero el camión de la basura solo pasaba el siguiente día, así que pasaría un día y una noche más allí. Mi padre lo llevó al cuarto de rebujo. Él mismo se encargaría de sacarlo al día siguiente. Eran las 12 en punto cuando abrí los ojos. Algo no estaba bien en casa. Agudicé mi oído. Escuché a mi hermano en el cuarto contiguo salir. Me puse de pie y lo seguí. Parecía sonámbulo, pero se movía por la casa con soltura, como si fuese completamente despierto. Mi padre había cerrado la puerta de aquel cuarto con llave, pero a la hora de mi hermano ponerse frente a esta, se abrió como por arte de magia. Él entró y así como se abrió, volvió y cerró. La casa se puso fría, como si una niebla invisible hubiese llenado todo. Yo grité llamando a mis padres, pero estos, a pesar que era un sueño liviano, no se despertaron. Fui a su habitación e intenté abrir la puerta. También estaba con llave, algo que mis padres nunca hacían. Golpeé, pateé, para que me escucharan, pero nada, parecía que estuvieran muertos. Yo me sentí enloquecer, más aún que mi hermano estaba allí encerrado con eso. Fui al cuarto de herramientas de mi padre, saqué el destornillador más grande y forcé la puerta y entré. Mi hermano estaba mirándose en el espejo. Su mirada estaba perdida en un más allá que solo él podía ver. De su boca salía una línea de saliva. No era él, parecía un ente sin razón. Cuando entré, no me fijé en el reflejo de mi hermano en el espejo. Solo lo miraba a él, creyendo que en el espejo estaba su reflejo, pero al fijarme no era así. Allí había algo, o alguien que no era mi hermano. Era un espectro de color gris con una sonrisa malvada y diabólica. Miraba fijamente a mi hermano, pero yo sabía que estaba pendiente de mí. Parecía no tener nariz, solo veía sus ojos y su boca sonriente. Los ojos eran como carbones, negros por completo. Solo en todo el medio tenía una pequeña chispa de luz. No sé el por qué, pero entendí que se le estaba robando la energía a mi hermano. Quise caminar donde él estaba, pero una fuerza me detuvo. No fui capaz. En la casa sentía ese frío en todos lados. Lo que fuera que hubiera en el espejo estaba en poder de toda la casa. Mi hermano iba a morir. Así lo sentía. Recé unas oraciones. Pedí fuerza para poder moverme. Y a fe que lo logré. Fue como si una fuerza me hubiera liberado. Fui a dar contra mi hermano, tumbando todo a mi paso. Incluso el espejo que se hizo añicos. El estruendo fue ensordecedor. Más aún que al quebrarse alguien dio un grito de odio y dolor dentro de aquel endemoniado espejo. Mis padres se despertaron con el estruendo. La habitación era un caos. No solo los pedazos de espejo, todo allí estaba tirado patas arriba, como si un huracán lo hubiera revuelto todo. Les conté a mis padres lo vivido. Mi padre recogió los pedazos, los dejó fuera de la casa en el lugar donde los recogía la basura. No quería dejar aquello dentro. A la mañana siguiente no estaban. Alguien se los había llevado. Mi hermano casi no se recupera de esa experiencia. Quedó débil por mucho tiempo. En realidad aquello le estaba robando la energía. Estuvo más de 3 meses que se levantaba sonámbulo. Mis padres y yo estábamos muy pendientes de él en las noches, hasta que volvió a ser el mismo. Antes de continuar con el siguiente relato, te pido que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. El mono, escrito por Ale Morales Gómez. Lo conocí desde muy niño. Desde los 12 años fue un chico problema. Robaba, peleaba y siempre estaba metido en líos. A pesar de la manera de ser, seguía en nuestro círculo de amigos.
El mono era el mejor amigo que se podía tener. Si había que matar por ti, lo haría. Ese era el mono. Cuando cumplió los 15, empezó a decirnos que él no llegaría a los 18, ya que tenía varios enemigos, entre esos la policía que buscaba la manera de agarrarlo con las manos en la masa y así llevarlo a un centro para menores. Pero el mono era el diablo. Ahora lo veías y ahora no lo veías. Unos meses antes de cumplir los 18, fue a casa tarde de la noche. Estaba completamente feliz. Me dijo que había encontrado la manera de llegar a los 18, de ser inmortal. No le entendía qué decía. Solo podía ver un loco, porque la realidad es que lo parecía. Me dijo que se iba a cerrar el cuerpo. En mi país cerrar el cuerpo es como hacer un pacto con el diablo, pero con un amuleto. Puede ser lo que tú quieras, pero entre más pequeño mejor. Cuando pierdas este artículo, también perderás los poderes que te da el diablo. Esto de cerrar el cuerpo lo hace un brujo poderoso. La verdad es que aunque hablaba mucho de esas cosas, yo nunca creí que fueran verdad. Esa noche fue la última vez que vi al mono, o al menos al mono que yo conocí desde niño. 3 días después me lo encontré, bajaba del alto. Allí íbamos a tomar cerveza y algunos de nosotros a consumir marihuana. El mono era otro, y no es que estuviera drogado, yo lo reconocería. Su mirada era diferente, una mirada de loco, una mirada perdida. Me enseñó un anillo que llevaba en la mano, era una calavera. Me decía riendo, lo hice, ya nadie podrá conmigo. Quise preguntarle qué había hecho, pero él siguió su camino riendo y hablando solo. Lo hice, ya nadie podrá conmigo, lo hice. Como si con él fuera otro compañero, el cual yo no veía. Si podía notar y escuchar cuando le decía a ese ser imaginario que estaba muy agradecido con él. El mono empezó a hacer de las suyas aquí y allá, a robar y a extorsionar. Aún no cumplía los 18, así que para la policía era un problema más grave. Aunque muchos lo nieguen, hay algo que se llama limpieza social. Son grupos armados, pagados por quién sabe quién, que asesinan a esos personajes que se convierten en un problema para la sociedad. En aquel entonces murieron varios amigos en común míos con el mono. Un mediodía de domingo el lugar estaba lleno de gente, pues era día de mercado. El mono se tomaba una cerveza cuando 2 hombres se le acercaron y sin mediar palabra lo tiraron al suelo, sacaron sus armas y fueron a disparar, pero ninguna de las 2 armas dio fuego, fallaron. El mono se revolvió entre ellos y salió corriendo calle abajo. Dicen que reía como loco y gritaba que nadie podía con él. Corrió hasta el final de la calle. De allí siguió un puente y se lanzó a un gran río. Todos decían que había muerto, pero 3 días después, un tío le dio una puñalada cuando lo encontró intentando robarlo. El mono fue al médico preocupado, mientras el médico preparaba el implemento de cirugía, ya que la puñalada era con un arma que no deja de derramar sangre, un chupa chupa, y esta es bastante peligrosa. Cuando volvió, el mono se había ido. Según el reporte médico debería estar muerto, pero 5 días después un centinela de un regimiento militar lo sorprendió intentando robar munición. Varios militares lo siguieron, pero logró huir. Aún así se alcanzó a robar una pistola. Los militares estaban iracundos y querían cazarlo a como diera lugar. Estos averiguaron que el mono visitaba a un joven de un barrio pequeño, así que una noche lo esperaron, ya que el mono vivía muy arisco. Solo iba allí tarde de la noche. 3 militares lo esperaban, y así fue que apareció. Dispararon uno por uno lado de la calle y el otro por el lado contrario. Resultado de aquella operación, un militar muerto y el otro herido. El reporte judicial diría que ambos se hirieron el uno al otro, aunque los militares aseguran que fue el mono. El mono nada se sabía. En un bosque que quedaba arriba del pueblo, dicen que veían al mono subir por las noches. Allí vivía, parecía un ermitaño, diría un anciano que se lo encontró y al cual le robó los cigarrillos. Pasaron meses y hasta años, del mono nada se supo. Solo una vez un perro apareció por el barrio con un dedo de un humano en su boca.
con un anillo en forma de calavera. Dicen que ese era el dedo del mono y que ahora sí estaba muerto porque le había quitado su poder. La verdad nunca se supo. El mono no se volvió a saber. El susurro de la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. No sé cómo haya sido su infancia, pero en la mía desde muy niño nos enseñaron a trabajar. De muy chicos a hacer pequeños encargos. A medida que se iba creciendo, labores más pesadas. Tendría yo unos 12 años y debía ir donde los abuelos por una encomienda. Era bastante retirado de mi casa. Además de eso, había que cruzar un pequeño bosque para subir a la casa. Yo era el mayor de mis primos, así que debía ser el encargado. Subo con prontitud. Quiero volver antes que empiece a caer la tarde. Debo confesar que sentía miedo de aquel pequeño bosque, más que nada por la fama de brujería que había por allí. Eso era algo que no podía decir en casa, porque mi padre y mi abuelo dirían que los hombres no sentimos miedo. De regreso a casa, veo una gran serpiente en medio del camino. Está enrollada y me impide el paso. Me paro ahí pensativo. Sé que aquella serpiente no es venenosa, es una boa constrictor. En mi región la llaman culebra. Como les digo, no es venenosa, pero sí peligrosa, y más aquella de ese tamaño. Después de mucho pensarlo, decido bajar por un lado del camino, donde por la maleza es difícil caminar. Cuando trato de internarme, escucho la serpiente que habla. Claro, yo sé que suena algo loco, pero eso fue lo que pasó. La serpiente habla en susurros. ¿A dónde vas?, pregunta. Yo corro por entre la maleza sin pensar en que puede hacerme daño. No veo la serpiente, pero sí el susurro que sigue detrás de mí. ¿A dónde vas? La pregunta sigue y yo más veloz, aún buscando el camino más abajo. Cuando logro salir del bosque, escucho arriba en el camino una carcajada terrorífica. No conté eso en casa, puesto que de hacerlo tal vez me dieran una reprimenda por miedoso, pero en las noches despertaba con pesadillas. Escuchaba esa voz y me veía cuando esa boa me tragaba. Una mañana debo volver donde los abuelos, por unos huevos para mi madre. A pesar del temor que siento de aquel pequeño bosque, me anima que es muy temprano y de apresurarme volveré al caer la tarde. Efectivamente, así es. De vuelta a casa, aún el sol está en lo alto. Yo feliz de regresar con prontitud. Al llegar al lugar donde me había encontrado la serpiente, me pongo atento, pero allí no hay nadie, así que sigo tranquilo. En ese mismo lugar hay un árbol de altramuz. Este en cosecha da sus pepitas por grandes cantidades, así que yo me entretengo recogiendo de aquellos pequeños frutos de colores. Cuando levanto la mirada de nuevo, pego en la cuenta que no veo ningún camino. Además de esto, ya es de noche. Mi único remedio es llorar, llorar en un mismo lugar. No veo a dónde pueda dirigirme. Estoy en estas cuando una carcajada cubre todo el bosque y de nuevo ese susurro. ¿Y ahora a dónde irás? Lloro con más fuerza y la risa se hace más fuerte. Donde hace poco estaba yo recogiendo pequeños frutos, veo la serpiente. Es ella quien susurra, es ella quien se ríe. Me quedo paralizado por el miedo. Estoy así embelesado mirándola cuando la veo transformarse en una mujer. Toda su vestimenta es de color gris. Al estar de pie, ya hecha mujer por completo, me mira fijamente. Yo pienso lo peor, más aún que no soy capaz de moverme, hasta creo que ni de respirar, pero ella solo me mira con sus ojos grises como su vestido, su nariz puntiaguda y su boca que no parece tener labios. Son una línea que define el lugar donde está su boca, pero esta no hizo nada, solo la vi treparse a un árbol de un salto, dar un chillido y una carcajada y desaparecer en medio de la noche. Muerto del susto, regreso a casa de los abuelos. Mi abuela se sorprende de verme allí en la noche.
Piensa que tal vez algo malo ocurrió en casa. Yo un poco tranquilo, porque el abuelo está en otra habitación jugando cartas con mis tíos. Así que cuento a mi abuela lo sucedido. Ella sin más dice que eso es una bruja, de esas malvadas que se divierte asustando a mujeres y niños. Me dice que no me preocupe, que esa noche duerma allí. Ya mañana ella hablará con mis padres. En la mañana uno de los tíos va para el pueblo y debe pasar por mi casa. Así que la abuela manda razón de que yo estoy en casa y estoy bien. Ya en la tarde volveré y la abuela después contará lo ocurrido. A pesar que el abuelo y los tíos todo les parece extraño, no preguntan nada. Las cosas de la abuela no tienen preguntas ni discusión. La abuela me dio unas pequeñas frutas. Me dijo que se llamaban estramonio. Cuando volviera a casa de seguro la serpiente estaría en el mismo lugar. Esperaba asustarme y divertirse con mi miedo, pero al verla debo tirarle estas pepitas de estramonio. Allí verá esa malvada lo que es bueno y yo veré quién es la bruja. Me dice la abuela que quien sea la bruja, el estramonio le hará revelar su identidad. La abuela me dice que debo ir solo porque si no esta no se presentará. Así que armado del estramonio y de una pizca de valor, tomo camino a casa. Efectivamente, al llegar allí veo la serpiente. Es una serpiente, pero con cara de mujer, y al verme susurra: ¿a dónde vas? Y suelta una carcajada. No saben lo horripilante y aterrador que es ver hablar y reír una serpiente. Muerto de miedo, lanzo las semillas de estramonio. Apenas estas tocan la serpiente, esta da un grito desgarrador y sin preámbulo se convierte en una mujer que yo conozco bien. Es Rosalba, la mejor amiga de mi madre. Es dar ese grito y salir corriendo por el bosque, por entre árboles y maleza. Sus gritos son tan fuertes y lastimeros que se escuchan en todo el bosque. Llego a casa y mi madre me pregunta lo ocurrido, pero por orden de mi abuela, solo debo decir que la abuela vendrá al día siguiente a contar lo sucedido. Así pasa. Cuando la abuela entra, lo primero que me pregunta en secreto es: ¿y quién es la bruja? Le digo que Rosalba. Mi abuela le cuenta todo a mi madre, incluido quién es la bruja. Mi madre no discute sobre el tema. Si lo dice la abuela, así es. Rosalba más nunca volvió a casa y cada que se encuentra a alguien de mi familia, baja la cabeza y nos rehúye la mirada. Trovadores, deseo que estén disfrutando de estos relatos y antes de continuar con el siguiente, deja un pulgar arriba y cuéntanos qué tal te pareció el susurro de la bruja. Si aún no estás suscrito, es el momento de que le des fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Alex Morales Gómez. Síguelo. Demonios. La mayoría de veces que estas cosas suceden no se sabe el porqué. En esta ocasión, sí se sabe el inicio de lo ocurrido. En un tiempo llegó al barrio una iglesia cristiana con un pastor con gran poder para expulsar a los demonios. Fue así que allí llevaron a una mujer, la cual se decía que estaba poseída por un demonio. Se llevó a cabo el respectivo exorcismo. Decían que ella se revolcaba, gritaba, echaba babasa por la boca y hablaba en diferentes idiomas. Lo que para el pastor sería algo de rutina se le convirtió en un calvario, ya que la mujer sufrió un paro cardíaco y murió ahí. El pastor quedó en una investigación judicial, mientras la iglesia debió irse del lugar. Las personas del sector no querían saber nada de ellos. Ahí empezó todo. Se cree que el demonio que poseía a aquella mujer quedó ahí en ese punto, y fue así que varias mujeres empezaron a suicidarse. Aunque el suicidio ya es algo tenebroso, estas lo hacían con sus niños pequeños. En el lapso de un año lo hicieron unas 10 mujeres. Acá les contaré 2 de los casos que sé, porque las conocí. Llegó a vivir a un lado de mi casa una mujer con sus 2 hijos.
una niña de unos 4 o 5 años. La niña era el esposo con quien vivían en el momento. El niño tendría unos 10, pero era un matrimonio anterior. La pareja era una familia adinerada. Al parecer tenían su propia empresa. Ambos salían a las labores del día a día, así que tenían una joven que cuidaba a los niños y los llevaba a la escuela. La chica era muy joven y bonita. Una tarde la esposa volvió antes de tiempo y encontró a su esposo con la empleada. Esto rompió por completo su corazón y su cordura. Muchos dirían que fue un demonio que entró en ella. Empezó a vengarse con la pequeña. Por nada la castigaba y decía que ella era el fruto de ese mal hombre. El niño intentaba defender a su hermanita, pero él era muy pequeño para esto. El esposo trataba de hablar con ella, pero esta permanecía encerrada. No quería saber de él ni del mundo. Una noche, dicen que daba gritos como loca en la casa. Más que gritos, eran rugidos. Parecía un animal herido. Esa noche tomó a la pequeña en brazos y la lanzó por el balcón. Esta murió al instante. El pequeño intentó impedirlo, pero le fue imposible. Después de esto, la madre fue a las escaleras y se colgó del cuello con una soga. La mujer era rubia de piel blanca. Cuenta el niño que al verla, lo que iba a hacer, la vio a la cara. Era de cabello negro brillante y piel morena. Sus ojos verdes, en ese momento eran negros. Su mirada y una sonrisa diabólica le hicieron asegurar que en ese momento ella no era su madre. El lugar se llenó de policías y entes de la investigación forense. En el cuarto de la mujer encontraron que se hacía del cuerpo en cualquier lugar y que comía arañas y animales que encontraba, como ratas y lagartijas. Entre sus cosas encontraron una nota que había dejado dirigida a su esposo donde decía: yo sufrí y tú sufrirás toda la eternidad. El esposo, después de las investigaciones, se marchó de allí con el pequeño. Nunca más volvimos a saber de ellos. El siguiente caso pasó con una compañera de trabajo. Ella era una mujer muy trabajadora. Tenía un niño de 8 y una niña de 5. Su esposo era un hombre bebedor y mujeriego, pero ella se negaba a aceptarlo. Aunque muchas de mis compañeras le decían, ella se hacía la desentendida. En verdad lo amaba con locura. Una tarde que iba para su casa, lo vio en un bar besándose con otra mujer. Allí toda la realidad la golpeó de frente. Fue donde su madre y recogió los niños. La madre no se los quería entregar, la veía desencajada. Parecía otra, dijo la madre. Pero esta no se dio a razones y salió con sus dos pequeños. Cuando llegó a la estación del metro, apenas venía el tren, ella se lanzó con sus dos pequeños. Ella dijo: ya no vamos a sufrir más en esta vida. Los niños gritaban: no mamá, no mamá. La mujer no hizo caso a sus pequeños. Allí murieron los tres. Las personas que vieron aquello y le gritaban que no lo hiciera, aseguran que al lanzarse a los rieles del tren, esta miró la estación. En su cara tenía una sonrisa diabólica. No era la mujer que había pasado con los niños de la mano, esta era otra. Los vecinos, viendo lo que ocurría, debieron hablar con el sacerdote de la iglesia para que éste realizara unas oraciones en las casas y lugares de los suicidios y regara con agua bendita muchas calles de allí. Esto se llevó a cabo con un gran ritual. Una romería de personas lo seguían rezando oraciones, pidiendo que se fuera de allí el mal. Tal vez tuvo algo de efecto, porque desde entonces no volvió a ocurrir algo así. El candelabro, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Recién cumplí los 18. Nos fuimos a vivir a una pequeña hacienda que mi padre compró en un valle muy bello. Desde nuestra casa se veía un alto muy lindo. Mi padre intentó contactar con los dueños para comprar esa propiedad, pero le fue imposible, así que se decidió por el valle. Su precio era bastante módico. Rápidamente nos instalamos en nuestro nuevo hogar. Apenas llegaba la oscuridad. Arriba en el alto se veía una luz que caminaba todo el lugar.
Se escuchaba un lamento que llamaba, mamá, mamá, mamá. Era una cosa de cada noche. Mi padre aseguraba que era un entierro, que tal vez allí en ese alto había mucho oro, pero mi madre decía que eso era un alma en pena, que aún no había podido descansar. Una tarde bajamos al pueblo. Mi padre le preguntó al dueño de la cantina qué era de ese alto. Este le dijo que hacía mucho tiempo allí había vivido una familia, pero una mañana encontraron el cuerpo de su única hija, muy joven, apuñalado, y sus padres por ninguna parte. Dicen que le dieron más de 12 puñaladas. No se sabe el por qué. No tenían enemigos, bueno, tampoco amigos, ya que era una familia muy solitaria que vivían allá en el alto. Solo bajaban al pueblo a comprar víveres. Después de esto, llegó un hermano del dueño, quien es y sigue siendo el único heredero. Vivió unos pocos días ahí, pero pronto dejó el lugar porque decía que allí asustaban. Mi padre, convencido de que allí habían dejado oro escondido o enterrado, como decían los abuelos, una noche me invitó a que subiéramos al alto. Yo sentía miedo de ese lugar. No entendía por qué, pero esa luz y esos lamentos no era una cosa de este mundo. Aún así lo acompañé. Llegamos a eso de las 9 de la noche. Escuchábamos los lamentos, unos tan tristes que te hacían poner la piel como arroz. Se escuchaban en todo el lugar, no salían de un lugar fijo. Mi padre alumbraba tras unos árboles, porque a pesar de que allí hubo una casa, ya no quedaba nada de ella, ni siquiera los cimientos, solo maleza y vegetación. Mientras mi padre miraba debajo, yo siento un frío inusitado detrás de mí, así que con prontitud miro a ver qué es lo que pasa, cuando veo frente a mí una joven muy bella. Llevaba en su mano un candelabro encendido, sus ojos grandes, piel morena, labios color carmín y un vestido rojo que le quedaba espectacular. Hay cosas que la mente no puede explicar, a sabiendas de que allí no debería haber nadie, menos a esas horas de la noche. A pesar que un frío me llenaba el cuerpo, sentía mis pies pesados, mi piel estaba erizada. Aún así le quise hablar, pero cuando me salió la primera palabra, ella se convirtió en una calavera. Su vestido no era rojo, su vestido era blanco, manchado por sangre. De un grito de terror, mi padre corrió a socorrerme o a ver qué era lo que sucedía, pero allá al frente donde estuvo la joven con su candelabro no había nadie, solo la noche, solo el frío y ese terror que me acompañaba. Mi padre, al contrario de asustarse, se sonrió y dijo, es aquí, es aquí. Rápidamente empezó a excavar en el punto donde yo había visto a la chica. Allí encontramos un candelabro viejo de hierro, tan oxidado que se desbarataba a la hora de sacarlo. Mi padre estuvo más de una hora cavando y cavando, esperando encontrar oro, pero solo encontramos ese candelabro. 2 noches después volvimos al lugar. Aunque sentía miedo, también esperaba volver a ver a esa linda chica, pero no fue así. Estando en esto de cavar y cavar, porque mi padre aseguraba que podríamos encontrar un gran tesoro, escuchamos los lamentos. Hija, hija. Así fue que donde se escucharon los lamentos, mi padre corrió a cavar. Allí no había ningún tesoro, solo la herramienta de 2 personas, al parecer los padres de la chica. Mi madre cree que la chica murió en su lecho. Cuando despertó, su alma seguía buscando a sus padres, los cuales no encontraba. Para ella, aún estaba viva. Seguía viviendo en ese tiempo, en ese pasado, en ese día fatídico de su muerte y de la muerte de sus padres, los cuales habían enterrado al lado de la casa, y según se cuenta, allí quedaba la leña, y por esto nadie dio en buscar allí. La chica que no podía descansar hasta no encontrar a sus padres, o al menos los restos de estos. Después de aquello, no se volvió a escuchar los lamentos, ni se volvió a ver la luz del candelabro. Sin embargo, quienes conocieron la historia y conocen la región, aún hoy en día temen subir por allí en las noches, porque dicen que no solo el alma de la chica sigue rondando, sino también la de sus padres, porque los asesinaron y quien los asesinó es algo que nunca sabremos.
Ella trató de abrir la puerta de mi auto, escrito por Amanda Priesteslov. Esta es una experiencia que tuve cuando tenía 16 años, durante el verano de 1995. Era junior en la escuela secundaria. Era un nerd del teatro y salía mucho con mis dos mejores amigos, Estela y Chris. Chris era la abreviatura de Chrissy. Por la noche, por lo general recogíamos a algunos amigos. Comprábamos cerveza y fumábamos en la licorería local con una de nuestras identificaciones falsas. Luego nos dirigíamos al depósito o a un parque local para disfrutar de nuestros productos obtenidos ilícitamente. Este viernes por la noche en particular, conducía el Mercedes 450 SL de 1976 de mi padre. Se lo estaba comprando a él, con pago a largo tiempo. Estaba en buen estado y funcionaba bien, pero tenía 19 años, por lo que tenía algunos problemas menores. Una era que la puerta del lado del pasajero rara vez se podía bloquear automáticamente usando la cerradura del lado del conductor. Esto es algo relevante más adelante. Recogí a Estela, a Chrissy y Ted alrededor de las 8 de la noche. Nos sentíamos bien y extra felices porque era viernes. Ted tuvo que ir en el asiento delantero porque medía 6,1 pulgadas y el asiento trasero apenas permitía que dos personas pequeñas, Estela y Chris, se sentaran allí. Condujimos hasta nuestra licorería favorita, justo al final de la calle del Embalse, y Ted y Estela salieron a comprar cigarros y cervezas, mientras Chris y yo nos quedamos en el auto charlando. Alrededor de un minuto después de que nuestros amigos entraron a la licorería, una vieja camioneta Chevy se detuvo unos 6 pies detrás de mí y me bloqueó el paso. Al principio pensé que era solo un ciudadano borracho que estaba haciendo el tonto. Luego, una mujer delgada y pálida con cabello castaño hasta los hombros se acercó a la ventana del lado del pasajero y trató de iniciar una conversación conmigo y con Chris. Los ojos de la mujer estaban dilatados y dijo algo acerca de que ella y sus amigos eran cineastas, aficionados, y estaban buscando para nosotros su próximo trabajo. Chris y yo intercambiamos una mirada y ambos estábamos en la misma página de ¿qué diablos? ¿De qué es lo que habla esta mujer? Tenía un mal presentimiento y una sensación muy fuerte de que la mujer iba a intentar subirse a mi auto. Así que sutilmente comencé a presionar el botón de bloqueo, con la esperanza de que lo hiciera. La mujer solo estaba balbuceando en este punto y puso su mano en la manija de la puerta del lado del pasajero. Pero literalmente un segundo antes de que intentara abrir la puerta, mi dulce y pequeño Mercedes finalmente obedeció mi golpeteo frenético y cerró la puerta con un fuerte clic. La mujer pareció confundida por un segundo. Volvió a probar la manilla, pero mi coche estaba cerrado. Ahora estaba asustado y enojado. Sabía que el peso en vacío de un 450 SL del 76 era aproximadamente 4 toneladas. La furgoneta Chevy detrás de mí pudo haber estado bloqueándome y tenía el peso de la acera encima de mí, pero era muy pesado. Apuesto a que podría hacerle mucho daño si lo golpeara con el pie en el suelo, especialmente si lo hiciera repetidamente. Entonces dije en voz muy alta: «Señora, quite las manos de mi maldito auto, aléjese, vaya y dígales a sus amigos que necesitan mover su maldita camioneta, ahora, porque la voy a pisotear en reversa y destrozar su mierda. Voy a destrozar su furgoneta como si fuera un trozo de papel de aluminio». Tiré mi llave y aceleré mi motor. Ronroneaba como la pequeña y dulce central eléctrica de succión de gasolina que era, y mi auto se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con cada revolución. No estaba mintiendo, y creo que la mujer lo vio. Los ojos de la mujer se abrieron como platos y corrió hacia la camioneta gritando: «¡Vamos, vamos, vamos!». Mientras corría de regreso a la camioneta, vi a un tipo delgado con cabello largo y fibroso que salía corriendo de la tienda de licores hacia la camioneta también. Saltó a la parte trasera y la furgoneta salió disparada, dejando una lluvia de grava y gases de escape grises a su paso. Unos 10 segundos después,
Mis amigos Ted y Estela salieron caminando de la licorería. Mi adrenalina estaba súper fluyendo y me sentí aliviado de verlos. Chris y yo les contamos lo sucedido y compartieron su experiencia. Dijeron que el tipo que entró en la licorería acababa de pasar junto a ellos y comenzó a divagar sobre algunas cosas raras de Jesús y la Biblia al empleado. También les dijo algo a mis amigos acerca de que se veían de mente abierta. Y le dio a Estela un gran escalofrío cuando la miró. El chico del mostrador acababa de escuchar durante unos minutos mientras mis amigos esperaban pacientemente para comprar cigarrillos. Entonces el tipo escuchó las revoluciones y los gritos y salió corriendo por la puerta. El empleado preguntó a mis amigos si el hombre estaba con ellos y dijeron que no. Dijo que pensaba que estaban todos juntos o le habría dicho al tipo que se fuera porque sonaba loco. Entonces mis amigos compraron cerveza y cigarrillos y se fueron. Todos pensamos que era una mierda bastante rara. Hasta el día de hoy, estoy tan agradecido de que mi puerta esté cerrada. Lo que sea que esa mujer y sus amigos querían, no era nada bueno. El Riviel, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se cree que este personaje fue un sacerdote que por ociosidad quemó un rosario. Otros dicen que lo hizo porque esto le daría la aceptación del demonio. La realidad es que el sacerdote se desapareció. Cuenta la leyenda que el mismo Dios lo castigó y lo hace vagar por el mundo. Es como una especie de judío errante que vaga por ríos asustando a las personas. Pescadores, mineros y bohemios. Siempre sale en las noches y da unos gritos espantosos, acompañados de una risa tan tenebrosa que asusta hasta el más valiente. Este les mueve las embarcaciones hasta hacerlos caer al agua. Se cree que busca ahogarlos. Salí con mi padre a las labores de pesca. Nosotros conocíamos perfectamente la leyenda del Riviel, así como lo narro. Solo era una leyenda. Nadie de mi familia o amigos había tenido un encuentro con dicho personaje. Era un domingo. Mi abuela nos pidió no salir a pescar. Era un día extraño, aseguró ella. Pero mi padre le dijo que había que subsistir. La pesca era nuestro sustento diario. Era de madrugada. Apenas los primeros rayos del sol se veían en la lejanía con nuestra canoa. Nos fuimos río arriba, buscando lugares espesos para tirar la atarraya. Habían días buenos y otros no tanto, pero ese día había sido pésimo. Mi padre no se podía explicar cómo era que no habíamos podido sacar ni un solo pez, solo maleza, ramas y rocas. Era algo frustrante. Subimos hasta el último recodo donde acostumbrábamos ir. Ahí nos comimos un bocadillo y emprendimos de regreso a casa. Ya era más de mediodía. Bueno, cabe aclarar que el río arriba llevamos la canoa jalada por una cuerda, mientras nosotros vamos por la orilla. Ya de regreso subimos en ella y dejamos que la corriente haga su trabajo. Todo aquel día iba mal, no solo la pesca, el cauce del río estaba bajo y cada momento nos atascábamos en algún tronco. Mi padre maldecía por nuestra mala estrella. Debía hacerle caso a mi madre, repetía a cada momento. Entre estas y otras nos sorprendió la noche sin llegar a casa. Faltaba poco. Nos quedaban 2 puntos de pesca donde tirábamos las redes. Al acercarnos al último punto, vimos cómo los peces saltaban en el agua. Era un hervidero de peces. Mi padre organizaba la atarraya, reía y decía que no todo estaba perdido. Allí libraríamos el día. Nos acercábamos con cautela para no asustar los peces. Lo primero fue una risa suave, se escuchaba a la orilla del río. Mi padre, molesto, dijo que ese impertinente nos espantaría a los peces. La risa se hizo más fuerte y tenebrosa. Ya no era una simple risa, eran unas carcajadas que tronaban por todos lados. No podíamos ver de dónde venían, pero eran bastante aterradoras, como para dejar de preocuparnos por la pesca y sí por el origen de aquellas carcajadas. Lo vimos salir al lado de nuestra canoa. Era un hombre con su cara curtida por el sol. A simple vista, era un hombre común y corriente, pero sus ojos rojos
No era un color rojo normal, eran dos brasas ardientes. Al verlo di un grito de terror. Mi padre, más sagaz, intentó dar un giro a la canoa y huir. Pero ese hombre nos dio un golpe en un costado y fuimos a caer al agua. No era esto un problema para personas como nosotros enseñados al río, pero al caer este personaje empezó a dar carcajadas y gritos ensordecedores. El río se creció, se salía del cauce y amenazaba con ahogarnos. Como pudimos nos agarramos de la rama de un árbol. Allí pasamos cosa de 2 horas hasta que el río volvió a la normalidad y las risas y gritos se fueron perdiendo en la lejanía y la oscuridad. Volvimos a casa sin un solo pez. Al contarle esto a la abuela, nos dijo que nos habíamos encontrado con el Riviel. Nos debíamos sentir afortunados de estar vivos. Cuando aparece, siempre se cobra una o varias víctimas. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que en la descripción de este video está el link de Spotify. Allá puedes seguirnos para que no te pierdas ni uno de los episodios que estaremos subiendo. Si aún no estás suscrito a este canal, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. La mejor forma de apoyarnos es dejando tu pulgar arriba y un comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.